Seguimos acá en Radio Concierto, vamos a hablar de política. Durante la semana pasada una pregunta rondó varios medios de comunicación y fue la tesis de partida para varias columnas. ¿Está en crisis o no el Frente Amplio luego de los episodios que se vivieron en el Congreso con Pamela Giles, con Vlado Mirosevic, roces allí entre algunos diputados, presidentes de partido también que dicen una cosa, son contestados por otra parte, y también está todavía muy presente la figura del ex candidato presidencial Alberto Mayol, que durante la semana pasada escribió una columna donde criticó de alguna manera al diputado Gabriel Boric por haber planteado que en la izquierda también se deben condenar las violaciones a los derechos humanos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en China. Algo está pasando, las aguas están más que aquietadas, por eso de inmediato vamos a conversar sobre este tema con Alberto Mayol, sociólogo, ex precandidato presidencial además del Frente Amplio, a quien saludamos a través del teléfono. ¿Cómo te va, Alberto? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Oye, Alberto, ¿lo que está pasando en el Frente Amplio responde a una crisis o es un, pongámoslo así, también puede ser, ¿por qué no?, una manera de conducirse, un liderazgo que es distinto, que no obedece a la lógica de lo que se conoció como la nueva mayoría? Por lo tanto, todas estas expresiones caben y caben perfectamente sin llamar la crisis. No sé cuál es la lectura que tienes tú, Alberto. No, yo creo que las expresiones indudablemente caben porque cabían desde el principio y siempre supimos que había ciertas diferencias. El punto es cómo se procesan y se manejan esas diferencias. Si uno plantea una crítica, como me tocó a mí en un momento determinado por plantearla respecto a Giorgio Jackson, y cuando la planteo respecto a Gabriel y la reacción es así de destemplada, evidentemente hay una situación que resulta ser un poco incomprensible, que tiene que ver con el hecho de que los principales líderes entonces no pueden estar sujetos a crítica. Me parece que eso no es pertinente. Estamos en una construcción que justamente por lo que se pretende no va a tener esa dinámica, porque ni siquiera ni siquiera las antiguas, ni siquiera las que nosotros calificamos de totalmente irresponsables en términos democráticos, que se han concentrado el poder, ni siquiera en esa estaba cerrada la posibilidad de crítica a los grandes nombres. O sea, en ese sentido no creo que hay un error, hay una incapacidad de procesar muy evidente, y hay una crisis construida a mi juicio, porque esto no, o sea, perdón, de verdad, si esto partió por una columna, bueno, qué interesante, pero no una columna, salvo que sea la columna que se le atribuye a Mike Pence en Estados Unidos, una columna anónima de un alto funcionario del mismo gobierno en contra del presidente de la República, alguna cosa así. Las columnas en general son naturalmente un comentario sistematizado, una opinión sistematizada, y me parece, y esta es una reflexión que, si bien está escrita en un cierto tono y qué sé yo, era una reflexión en torno a un concepto que es académico, que es el concepto de Hannah Arendt de la banalidad del mal, transformado aquí en la banalidad del bien. Entonces, la verdad es que me parece que evidentemente no fuera columna, y evidentemente aquí hay un esfuerzo que fue muy evidente por el lado de Vlado Mirosevic, de toda la semana ir proactivamente a recorrer medios para poder sostener la tesis de que él estaba siendo afectado por alguna clase de veto de mi parte, cuestión que es bien absurda y ridícula. Pero entonces la verdad es que entiendo que cuando pasan cosas tan complejas y absurdas es porque está pasando algo que no es exactamente lo que parece ser. Alberto, y usted que conoce bien el Frente Amplio, a esta altura, ¿quién podría hacer el llamado de alguna manera a componer las relaciones al interior del Frente? Porque antes conocíamos el liderazgo potente de Giorgio Jackson, de Gabriel Boric, pero ahora han aparecido también otros parlamentarios que también lo hemos visto golpeando la mesa, haciendo actividades y también tratando de llevar para su molino el agua. Sí, eso es normal, está bien. Yo no digo no, lo que yo digo es que aquí quienes ejercen el liderazgo tienen más responsabilidad y no menos, y tienen que tener y no tienen menos inmunidad, sino que además están más expuestos. Eso es lo normal de los líderes. Los líderes no están para ser protegidos, sino que para que sean quienes protejan los procesos. Y en ese sentido, entonces, quienes tienen el liderazgo más histórico, tienen la capacidad más de administrar el Frente Amplio, porque tienen la capacidad de tener la mayoría en la mesa nacional, porque tienen la mayor cantidad de diputados, qué sé yo, son los que tienen que administrar. Y en ese sentido yo creo que es evidente que la tarea de administrar estas diferencias por parte de los principales líderes del Frente Amplio
léase con mucha claridad, Gabriel y Giorgio, son defectos que no están penando. Quienes además se solazan en la prensa diciendo que efectivamente ha hecho falta conducción y critican a la Mesa Nacional del Frente Amplio por carecer de conducción. Aquí la conducción naturalmente la dan los líderes, entonces si quieren oficiar de líderes tienen que hacer también la parte desagradable del liderazgo, que es el trabajo de conducir, lidiar con problemas, y no solamente la parte interesante, que es la parte de la figuración y la relevancia pública. Sí, pero en ese mismo tema, Alberto, ¿no es quizás Beatriz Sánchez la persona que debió haber tomado la conducción de todo el Frente Amplio y ser ella la que lleve el canal principal, la directriz principal de todo el Frente? Es que ella fue la candidata presidencial, pero ella fue invitada, o sea, ella llegó al Frente Amplio con una invitación a ser candidata presidencial, no venía en el trabajo previo, no conocía los movimientos ni las estructuras, y conocerlas desde una misión presidencial, desde una candidatura, es algo que es muy intenso en muchos aspectos, pero también es muy distorsionado en respecto. ¿Pero no hay respeto por su figura? No, yo creo que yo he criticado, que me parece que quienes la levantaron como candidata presidencial tienen que hacerse cargo ahora en los momentos que no son más difíciles, pero la verdad es que sí se la ha dejado un poco de lado en ese sentido. Me parece que ella debería tener una cierta posibilidad de mantener sus equipos, de mantener las condiciones con miras a la siguiente elección. Es evidente que RD y el movimiento autonomista tienen un compromiso al haber sido quienes fueron a buscar a Beatriz, y luego que les dio un resultado extraordinario. Tienen que tener el compromiso de perseverar y seguir trabajando, a menos que tengan razones muy fundadas para lo contrario, cuestión que me parece que no es así. En Radio Concierto, aquí en Mañana Será Otro Día, conversamos con Alberto Mayol, sociólogo ex precandidato presidencial del Frente Amplio. Lo que se ha escuchado en los últimos días, Alberto, es algunas personas poniendo en duda la capacidad del Frente Amplio de convertirse en una verdadera alternativa, por ejemplo, de gobierno, que dicen que lo que se ha mostrado aquí es su incapacidad de poder articularse frente a un objetivo de un país distinto. ¿Tu mirada es que sí? ¿Es que a lo mejor aquí al Frente Amplio le falta todavía para crecer más, articularse mejor? Yo creo que básicamente hace falta línea política. Yo creo que es efectivo que las demostraciones de estos primeros meses han sido demostraciones inadecuadas para el desafío que nos proponemos. Cuando uno pretende, y es más o menos lógico, cuando uno pretende cambiar el modelo de desarrollo de un país, cambiar la forma de operación del Estado, tiene que tener un proyecto muy robusto. Y en ese sentido yo creo que las líneas conceptuales, las líneas de trabajo más profundo, no son lo suficientemente fuertes hoy día y tienen que fortalecerse a la brevedad, porque objetivamente no podemos estar en estas condiciones a la siguiente elección. Creo que el Frente Amplio tiene una responsabilidad y yo lo que critico fundamentalmente entonces es que esa responsabilidad, cuando uno quiere ir a hacer una transformación grande en un país, tiene que entender que va a chocar con grandes problemas y que eso no se administra con dichos, con encontrar un poco el centro político para ganar la elección. Por eso mi crítica a Gabriel fue básicamente, oye, está muy bien empezar, si tienes intereses presidenciales, está muy bien empezar a buscar el centro, pero una cosa es buscar el centro y otra cosa es banalizar el discurso, porque eso a la larga nos va a costar caro, porque un discurso banalizado no establece una línea política, y cuando tú no tienes una línea política, al final, después cuando te toca comportarte, cuando te toca tomar decisiones, se te vuelve problemático. Nosotros tomamos decisiones el año pasado con muchas dificultades, se llegó a conclusiones respecto a lo que había que hacer para el trabajo parlamentario posterior, y este año hubo varios proyectos de ley donde se votó distinto. Entonces, y nosotros dentro del Frente Amplio planteamos el tema y dijimos, bien, puede ser, y nosotros nos comprometimos, firmamos un protocolo de acuerdo con Beatriz Sánchez, en fin, y tenemos que tener ese protocolo de acuerdo, tiene que ser la base de Sí, nuestro Alberto. funcionamiento. Sí, Alberto, ayer estuviste en un programa ahí en Canal 13, te agarraste con Cristian Bofill y le recordaste el tema de la operación Huracán, pero parte de la discusión, que a propósito además se veía bien incómodo Bofill, pero parte de la discusión era que tú no tenías la capacidad de poder condenar por la violación a los derechos humanos, por ejemplo, en Venezuela. ¿Es tan así? ¿Tienes la soltura de poder decirlo o no? Nada que ver. No, es que lo que pasa es que eso es lo interesante. Lo que pasa es que a mí me parece que me parece muy llamativo la forma en que se construyó este tema. Yo lo vi desde
desde el principio en ese sentido. O sea, yo lo vi cuando partió la campaña el año pasado en la primaria y se empezó a dibujar este escenario en el cual el criterio de votación iba a ser Venezuela, basado en la premisa de que eventualmente cualquier proyecto político alternativo tenía que ser a lo que tenemos en Chile, era como transitar a Venezuela, cosa que me parece muy ridícula. Entonces, frente a eso, y frente a la incapacidad, frente a la imposibilidad intelectual de plantearse el tema con mi mínimo de seriedad, yo sencillamente me niego, porque yo no sé cuántos otros países hay que definir si son dictaduras o no son dictaduras, para que efectivamente entonces podamos tener una visión nosotros como para Chile. Me parece bien ridículo que nosotros estemos diciendo que uno de los elementos más importantes de las definiciones para políticas de Chile es qué pasa en Venezuela. O sea, yo creo que es bien ridículo. Ese es mi problema. Entonces, frente a eso, me he negado. Yo tengo obviamente una opinión, pero esa opinión me la reservo para cuando la discusión sea una discusión mínimamente saludable. O sea, estamos hablando de una cosa que aquí estamos llenando un paquete entre aquellos que dicen que se violan o no se violan los derechos humanos, y eso es todo lo que importa. O sea, y resulta que aquí, mientras tanto, hay un caos importante respecto al tema de violación de los derechos humanos. Se han planteado frases gravísimas, se han hecho relativizaciones bien evidentes, pero aquí no importa, pero sí importa lo que pasa allá. Y no se recuerda tampoco que el presidente Piñera se metió en el proyecto de la CELAC junto con Chávez y con Raúl Castro. No se recuerda todo aquello y se dice, no, es que ahora no se puede establecer ningún tipo de relaciones. Entonces, esa hipocresía a mí me parece ridícula, y frente a eso me niego a establecer una conversación que esté supuestamente en lo que ellos llaman el fondo del asunto. ¿Es de verdad el fondo del asunto que si hay violación a los derechos humanos en Venezuela? Se ha hecho la pregunta correcta, pero la pregunta correcta no es si hay violación a los derechos humanos. En Chile está ahí comprobado que hay muchas violaciones a los derechos humanos. La pregunta es, ¿el Estado está organizado para violar los derechos humanos, como ocurrió aquí en dictadura? Existen oficinas de seguridad secretas que se dedican y tienen centros de tortura, se dedican a seleccionar personas para asesinarlas. Estamos hablando de eso es lo que se quiere decir. Entonces, cuando afinemos la discusión, ningún problema en entrar en ella, pero obviamente violaciones a los derechos humanos indudablemente las hay. Aquí hay en el Sename, y no significa que el Estado chileno esté dedicado a matar niños. Eso sería ridículo, Alberto, y absurdo, ¿sí? En Radio Concierto estamos conversando con el sociólogo Alberto Mayol a propósito de las entrevistas que ha habido en la última semana. Alberto, ¿usted cree que hay sinceridad cuando Jorge Sharp y también Gabriel Boric dicen que no tienen interés en ser candidatos presidenciales? O sea, me parece, no, yo de Jorge sí, lo tengo súper claro que no, porque uno en política sabe, o sea, yo vengo del mundo académico, entonces me dedico a mirar las regularidades de los comportamientos, ¿no? Es evidente que Jorge no está buscando trabajar básicamente para seguir siendo alcalde de Valparaíso, me parece bastante evidente, pero me parece bastante evidente que en el caso de Gabriel, que eso es algo que se comenta en el Frente Amplio desde hace mucho tiempo, que es un diseño, que la próxima Gabriel, que después Giorgio, entonces me parece bastante evidente que se está buscando un camino en esa ruta. Bueno, ahí estamos. Alberto Mayol, sociólogo, ex precandidato presidencial y también del Frente Amplio. Muchas gracias por la conversación, Alberto. Bueno, Cristian Andaur, muchas gracias, que estén bien. Gracias. Chao, Alberto, buen día. Hasta luego. La información relevante y los datos interesantes. Mañana será otro día en la 88.5. Concierto. Solo grandes canciones.